Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de El Limonero Podcast. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por compartir todo lo que hacemos aquí en El Limonero. Y hoy tenemos a Super Alexandra Barragán. Bienvenida. Hola Oliver, muchas gracias. La pregunta que lanzamos hoy es si eres de los que entrenas o crees que es necesario entrenar. Y de eso vamos a hablar con Alexandra. Algunos ya la conoceréis porque es queridísima en The Lemon Tree Education, porque ayuda a nuestros estudiantes, ¿no?, a crecer y a fortalecer herramientas de vida. Y muchos otros pues la conoceréis hoy. Alexandra es coach, ¿no? Sí. Que es lo que significa entrenador en inglés. Y la primera pregunta es, ¿qué es ser coach para ti? Qué bueno. Pues bueno, lo primero, un placer estar aquí, muy contenta de formar parte de un episodio vuestro, tenía muchas ganas. Y realmente, respondiendo a tu pregunta, para mí el coaching es una metodología. Es verdad que traducido, ¿no?, del inglés lo traducimos con entrenador y a veces parece que puedo ser yo aquí una entrenadora de baloncesto. Por mi estatura, pues probablemente se descarte la idea muy rápido. Pero un coach al final es una persona que se pone al servicio para acompañar a otra. En este caso, podemos ser adolescentes, empresarios, directivos, cualquier tipo de personas para conseguir sus objetivos, sus metas. Al final, realmente un coach lo que nos hace es acompañar en ese proceso para poder conseguir esa meta o ese objetivo. ¿Objetivos y metas es lo mismo? Dentro de donde yo lo englobo, sí. Vale. Yo tiro mucho por una filosofía simple, el no complicarnos la vida con las palabras y el poder tratar de facilitarnos un poquito el camino. Al final, un objetivo, una meta es algo que queremos conseguir. ¿Y qué diferencia hay con los sueños? Pues los sueños realmente serían algo que quedarían abstractos, ¿no? Sería como, bueno, pues me gustaría poder hacer X. Y una meta al final sería, o un objetivo, bajarlo a tierra, ¿no? Es decir, por ejemplo, un sueño podría ser me gustaría tener una empresa que facture X, ¿no? Y decir, bueno, pues eso sería como un sueño de estar ahí. No, me hace gracia porque dices, a mucha gente lo puede tener como objetivo. Claro, ese sueño, si lo bajamos a tierra, decir, vale, pues un objetivo sería que este año facturemos X cantidad, ¿no? El poder decir, ese sueño está ahí y esa meta la aterrizamos, ¿no? La decimos decir, a este año, dentro de 3 años, de 5, que no se quede en el aire, ¿no? El poder decir, me gustaría llegar a... Ahora lo entiendo un poquito mejor, sin duda. El sueño es lo generalista, ¿no? Uh-huh. Y el objetivo es lo concreto. Exacto. Que no tiene nada que ver con cómo lo voy a conseguir, cómo voy a conseguir ese sueño. Es muy diferente. Exacto. Y ver si es realista, si no es realista. ¿Por qué es importante que los objetivos sean realistas? Porque si no pasan, eso que cuando empieza el año empezamos a marcarnos una cantidad de metas, de objetivos, y luego pasan al año siguiente y al siguiente y al siguiente. ¿Por qué? Porque no están aterrizados. Entonces, al final, cuando nosotros nos planteamos un objetivo o una meta, tenemos que saber si realmente nos motiva lo suficiente y si vamos a hacer lo que hay que hacer para conseguir ese objetivo o esa meta. Si no, sigue siendo un sueño que le hemos puesto una fecha, pero que seguimos postergando año tras año. Claro, lo hemos intentado concretizar, ¿no? No sé si existe la palabra concretizar. Creo que sí. Entonces, este año voy al gimnasio. Y eso sigue siendo un sueño para muchos, ¿no? Exacto. Y una meta sería este mes, en enero, por ejemplo, decir, voy a ir 2 veces a la semana al gimnasio. Muy bien. Me mola, o sea, obviamente parece un poco Barrio Sésamo esto, ¿no? De cerca, lejos, mucho poco, pero creo que es muy importante para que la gente también entienda esta parte de los objetivos, ¿no? Que, en mi opinión, la vida tiene que marcarse con objetivos. Y sobre todo en muchas etapas cruciales de la vida, ¿no? Cuando estamos hablando de estudiantes, pues... ¿Cómo voy a sacar el curso? ¿Cuál es el proceso o el procedimiento que voy a hacer para conseguir los mejores resultados posibles con mis capacidades, ¿no? Con mis herramientas? Pero bueno, hablaremos un poquito más adelante de esto. Lo que sí que me gustaría, y va un poco hilado a esto, es saber cuándo supiste tú, oye, yo quiero ser coach, ¿no? Mamá, quiero ser artista, pues tú, mamá, quiero ser coach, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento? Cuéntanos un poquito
Pues ¿Cómo bueno, nace todo eso? Pues bueno, yo creo que al final todos de alguna manera tenemos como desde pequeñitos como un deseo, ¿no? Mi deseo siempre era como tratar de hacer algo por el mundo. Esto me viene desde que tenía uso de razón de diferentes maneras, ¿no? De diferentes formas. Pero sí que es cierto que en mi caso personal durante mucho tiempo yo lo que quería era tener una empresa propia. Ese empezó siendo como ese sueño, ¿no? Decir, yo creo que no se me da bien esto de tener jefe o de trabajar para otros y demás. Lo intenté, estudié al final una carrera, empecé a trabajar durante varios años en recursos humanos y mientras estaba en ese proceso, pues bueno, cambié de una empresa a otra pensando evidentemente que si cambiaba de jefe, pues a lo mejor me gustaba más el proyecto y volví a conectar con esa esencia de que yo lo que quería era tener un proyecto propio, algo en el que yo pudiera hacer las cosas como a mi manera o a mi forma, ¿no? ¿Y desde qué edad? Pues eso realmente, yo creo que las primeras veces que yo empezaba a soñar con esto tendría 15, 16 años, ¿no? Además, yo me acuerdo que decía, me encantaría tener una empresa con la que pudiera viajar por todo el mundo, ¿no? En aquel momento, pues era como, pues algo para mí idílico. Y claro, yo recuerdo compartirlo con algunos compañeros y era como, sí, claro, y yo también, ¿no? Y cuando luego fue una realidad fue como, anda, que los sueños se cumplen, sí, obviamente pasaron 10 años hasta que se hizo realidad, pero hubieron metas de por medio, ¿no? Terminar una carrera, empezar a trabajar en el mundo de la empresa, aunque sabía que no era lo que quería, por coger esa experiencia, por tener herramientas, y luego realmente... Y ya lo tenías, perdona que te corte, lo tenías tan claro No, ya. el coaching o sea, no. No el coaching, sino, no, antes de montar una empresa voy a trabajar en No. el mundo empresarial para, o sea... No, e iba dando esos pasos de alguna manera en la que decía, en mi caso personal, desde mi adolescencia era como, yo sé que querría tener una empresa, pero no tenía ni idea de qué. Entonces, parte de lo que hago precisamente en el mundo del coaching es acompañar a las personas a que puedan descubrir ese qué les hace felices. Yo no tenía ni idea. Lo que sí tenía claro era lo que no me hacía feliz. Entonces yo empecé por ahí, por empezar a definir qué era lo que no me gustaba, ¿no? Entonces era como esto de no me gustaba tener jefe, no me gustaba que me dieran órdenes, no me gustaban ciertas cosas que digo, uy, pues por aquí no encajo, ¿no? Pero aún así, yo personalmente soy una persona que no se queda con la idea en la mente, sino que lo puse en práctica. Entonces yo traté de que me gustara trabajar para la empresa, yo traté de que disfrutara de ese proceso, pero personalmente no lo disfrutaba. Y bueno, la vida me llevó a diferentes empresas en las que aprendí muchísimo y me dieron muchas de las herramientas que tengo a día de hoy. O sea, creo que era un camino que necesité recorrer y ahí conocí lo que es el mundo del coaching. ¿Cómo? Pues porque una coach vino a la empresa en la que yo estaba trabajando a dar una formación. Posterior a eso, me encantó su energía, me encantó lo que hacía y decidí contratar un proceso de coaching para ver qué era lo que yo quería hacer en la siguiente etapa de mi vida, ¿no? Me planteaba él, pues bueno, habrá que cambiar de empresa otra vez y dije, bueno, creo que voy a repetir el mismo patrón. Es el momento de tratar de mirar. Cuando yo descubrí lo que era el coaching, que al final es justo eso, ¿no? Aprender a identificar qué queremos, qué nos hace felices, para qué lo queremos y ver qué recursos y herramientas tenemos para llegar hasta ahí, yo descubrí en el proceso de decir, ostras, pues yo lo que quiero hacer es lo que estás haciendo tú. Entonces, fue un proceso realmente que los pasos que fui dando me fueron llevando a conocerme mejor y a ver qué cosas me estaban gustando. Pero honestamente no tenía ni idea de si me iba a gustar después, de si me iba a dar bien, si realmente esto iba a funcionar, no iba a funcionar. O sea, fue un poco vamos a ir pasito a paso. Y te voy a poner un poco entre la espada y la pared, porque no sé si echando la vista atrás llegas a tener esos recuerdos, ¿no? Pero yo te planteo, ¿y por qué no te pusiste directamente a hacer una empresa? Hace poco teníamos otro invitado en el podcast, un chaval de 19 años, muy majo, que en segundo de bachillerato empezó su empresa. Él dice, yo quiero montar algo. Empezó la carrera, pero duró 2 meses y la dejó porque dice, ostras, oye, esto va para adelante, está cogiendo tamaño, tengo inversores, tengo que responder ante ellos, me lío la manta a la cabeza y me pongo con la empresa. ¿Qué te frenó a ti de decir, si desde los 15 años sé que quiero montar una empresa, ¿por qué no la monto, no? Porque tardé 10 años. Bueno, ¿por qué tardaste 10 años y por qué seguiste todo ese proceso, no? Yo miro muchas veces a países a lo mejor más emprendedores, ¿no? Como Estados Unidos, donde es que hay chavales de 15 años montando cosas y generando valor y aportando valor. ¿Por qué nos vamos a frenar
si no tenemos esa carrera o esa experiencia o tal? ¿Qué es lo que a ti te frenó para no lanzarte de una y decir, pues venga? Claro, pues mira, gracias por esta pregunta, pero me traes esos recuerdos ahí de ese momento, porque yo creo que si yo hubiera tenido un coach en mi adolescencia, no me cabe la menor duda en el que yo no hubiera tardado tanto tiempo en llegar a ese punto. En mi caso personal, lo que me llevó es a priorizar más lo que creía que los demás esperaban de mí o lo que me hacían creer que esperaban de mí que lo que yo realmente quería, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso personal, para mi madre era muy importante que yo tuviera una carrera. Yo vengo de un país en el que no hubiera, nací en Ecuador, en el que no hubiera tenido la oportunidad probablemente de estudiar, entonces al venir aquí fue un poco como ese sentimiento, en mi caso personal, de deuda, de no puedo decepcionar a mi madre con todo lo que ha hecho, si ella quiere un título universitario, yo se lo voy a dar. Y yo recuerdo estar en el primer trimestre, o sea, como la tercera semana de la carrera, y de estar en matemáticas empresariales, con todo el respeto a la asignatura, y de decir, ¿qué hago aquí? O sea, este no es mi lugar, este no es mi sitio, pero como no tenía las herramientas para poder escucharme a mí, yo recuerdo volver a casa y decir, te aguantas, cuando termines la carrera te plantearás qué quieres o qué te gusta hacer, ahora de momento tienes que terminar la carrera. En mi caso personal fue esa presión social, esa parte de pesa más el tengo que cumplir con lo que mi madre quiere que con lo que yo quiero. Y me encanta que hayas contado esto porque creo que es una realidad de muchos chavales, ¿no? Cuando les preguntas qué quieren hacer o qué quieren ser o tal, siempre se guían mucho por lo que dicen sus padres. Que me parece bien, porque al final necesitamos un poco, todos necesitamos una guía, ¿no? Todo el mundo le consulta a sus amigos, todo el mundo le consulta a su familia, todo el mundo le consulta a su psicólogo, a su coach, a su entrenador personal, a quien sea. Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué crees de esto? ¿No? Por validar. Pero el tema que estás tocando me parece súper potente, donde los padres muchas veces meten esa presión inconscientemente de no, esto es lo que necesitas porque así te va a ir de esta manera y lo vas a conseguir así, ta. Y lo que muchas veces también veo es que como va tan rápida la sociedad, hay tantos cambios que a lo mejor los padres lo están viendo desde una perspectiva distorsionada. Me refiero, a lo mejor lo que funcionaba hace 20 años ya no funciona ahora, ¿no? Y lo estamos viendo en España, por ejemplo. Yo creo que tenemos ese síndrome de necesito una carrera universitaria. Yo creo que la universidad aporta muchas cosas, pero que no es para todo el mundo. Pero aquí, como en muchos sitios del mundo, necesitas una carrera, necesitas ir a la universidad porque a lo mejor las generaciones anteriores no tuvieron las mismas oportunidades o es un símbolo de cultura, de subir el escalón social, ¿no? Pero hay mucha gente que no tiene carreras, que ha llegado muy lejos y me ha gustado también lo que has dicho de si hubiese tenido un coach, a lo mejor hubiese acelerado el proceso. Que ahí lo hilo un poco con la pregunta del principio, ¿no? ¿Eres de los que entrena? ¿Crees que es necesario entrenarse? Y mi respuesta a eso es: yo entreno algunas cosas y creo que es necesario entrenarse en general. Por eso me parece tan interesante el trabajo que haces o que hacéis los coaches, ¿no? Y cómo ese acompañamiento nos ayuda a conseguir muchos objetivos. ¿Tú qué le recomendarías a un adolescente que no sabe lo que quiere hacer? Bueno, lo primero, que no es el único. Sí. Normalizar. Yo creo que es importante normalizar esta parte porque, ostras, a veces en la adolescencia, yo recuerdo, ¿no? Voy a hablar al final, aparte de coach, soy primero humana, entonces no puedo no empatizar con esa parte, ¿no? Yo creo que es una etapa en la que a la adolescencia le ponemos mucha expectativa. Sentimos que cada decisión es de vida o muerte, ¿no? O sea, es como, y el para toda la vida, ¿no? Es como, ostras, yo recuerdo aquel momento, tengo que elegir una carrera que no me puedo equivocar, ¿no? Y cuando sentí que me equivoqué, dije,
te aguantas, o sea, ahora terminas la carrera y continúas, ¿no? Entonces, si en ese momento no sabes lo que quiere, yo creo, desde mi punto de vista, que es lo más común. Yo creo que hay que empezar a normalizar el que no sabemos a veces lo que queremos y que la adolescencia es una etapa para permitirnos no saber. Que a lo mejor no lo sepamos con 80 años, pues a lo mejor dices, ostras, me tengo que replantear las cosas y aún así estaría bien, ¿no? Pero creo que la adolescencia trae consigo eso, trae consigo el no saber qué camino seguir, ¿no? Entonces, para mí normalizarlo creo que es la primera parte y desde mi punto de vista como sociedad, esa hipocresía a veces, ¿no? De decir, bueno, es que yo lo tenía súper claro desde el principio. Pues bueno, yo no tenía ni idea que iba a acabar siendo coach porque evidentemente cuando tenía 15 años no tenía ni idea de lo que era un coach ni de lo que hacía una persona que se dedicaba al mundo del coaching, ¿no? Y creo que a día de hoy habrán profesiones que las personas que son adolescentes en este momento, en 10, 15 años que estén realizando su carrera profesional, ni siquiera se imaginaban que iban a acabar haciendo eso. Entonces, yo creo que esa parte de honestidad como sociedad nos corresponde también, ¿no? El decir, oye, hay algunos que lo tenían muy claro y genial, pero hay un porcentaje muy grande que no y está bien. Y esa persona que no sabe lo que quiere, desde mi punto de vista, aparte de normalizarlo, es empezar a ver qué te hace feliz. O sea, yo creo que cuando tú empiezas a hacer más de aquello que te gusta, de lo que por lo que sea se te da bien, aunque aparentemente no tenga como ninguna salida profesional, empiezas a descubrir cosas de ti mismo, de ti misma, que a lo mejor te acercan un poquito más a eso que quieres y a lo mejor te lleva a conectar con personas o con situaciones o con experiencias, ¿no? Aquí traéis a muchos invitados de muchas índolas en el que dices, ostras, pues a lo mejor el arte, que era algo que tú dices, no vas a vivir de ello, sí se puede vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque te apasiona y al final vas a ser más feliz que si te dedicas a trabajar en un trabajo que no estás. Entonces, empezar aquello que nos hace felices, aunque no vaya con un objetivo, fíjate que al final yo trabajo mucho con objetivos, pero hay veces que ese objetivo simplemente es el decir, porque me apetece y punto, porque me da la gana, porque me hace sentir bien, ¿no? Y ese objetivo, para mí, ¿no? Desde el mundo del coaching, es más importante que el para conseguir X resultado o X beneficio. Entonces yo diría normalizarlo y empezar a preguntarnos qué nos hace felices. Te lo compro y lo subo. Cada vez veo a más jóvenes, y no sé cómo era hace 40 años, que te dicen, no sé, ¿y qué haces en tu tiempo libre? Pues nada, estar con los amigos, ¿vale? Y parece un poco un sálvame el estar con los amigos. Que se habla de todo y de nada, que lo único que haces es retroalimentar determinados pensamientos, pero que no te lleva a ningún lado, ¿no? Y tú dices, oye, no, pero ¿qué es lo que te gusta hacer? No sé. Porque esto lo he visto muchísimo con adolescentes, ¿no? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? En ver series. Ostras. ¿Cómo sacarías tú de ese bucle a un adolescente? O sea, si tú tuvieses un adolescente al lado, como que te estuviese diciendo todo el rato esto, ¿cómo lo sacarías de ese bucle y que pudiese empezar el proceso de cambio mental de ostras, voy a probar esto, voy a tener curiosidad por esto, ¿no? Claro, pues fíjate, yo con eso a mí me vienen dos cosas. La primera es que los padres sean los primeros en no ejercer esa presión. O sea, no por estar desocupado significa que la persona no esté haciendo. Obviamente, claro que habrá personas que en ese rato estén viendo Netflix y ya, ¿no? Pero yo conozco también muchos casos de personas que por no querer compartírselo a sus padres están creando cosas maravillosas a escondidas, ¿no? Que a veces parece que solamente vemos a la parte vaga, ¿no? Entonces, el tratar de dejar de presionar, ¿no? El decir, tiene que ser productivo todo el rato. Sí, bueno, perdona que te corte. Yo no voy a esto, yo voy a el que ya, o sea, vale. Lleva 3 años que, ostras, es que da igual lo que... Oye, mira, vamos a ver un museo, vamos al cine, vamos a un parque, vamos a la montaña, vamos a la playa, y todo le da igual. Y es, pues bueno, ¿quieres practicar un deporte? Todo es ¿sabes? Uh-huh. ¿Cómo le sacas tú de ese? Que tú no le estás presionando, tú vale, haz lo que tú quieras, hijo, es tu vida. ¿Que quieres ir con los colegas? Pues vete con los colegas, pero los colegas van avanzando y tú no, y tú te quedas ahí. ¿Y qué te gusta? No sé, ¿y qué camino quieres elegir en el bachillerato? Pues el más fácil, ¿no? Y ahí entramos en no me renta, y saco 5 porque ya está.
¿cómo puedes sacar a alguien de esa sin estar presionándole ni cómo le encenderías el interruptor? Bueno, pues a mí ahí me salen dos cosas. La primera en modo coach, si los padres no pueden, creo que a nadie nos han traído un manual de ser padres, entonces no tienen por qué hacerlo solos. Basta a veces Basta a veces con pedir ayuda, ¿no?, a personas que se puedan encargar de esto, ¿no?, y tratar de acompañar y de hacer el proceso más agradable, porque al final, cuando una persona no sabe lo que quiere hay una desmotivación, y esa desmotivación viene por algo y para algo, y no nace de la noche a la mañana. O sea, eso se ha ido desarrollando, ¿no? Cuando somos niños nos pasa justo todo lo contrario, que queremos probarlo todo, experimentarlo todo, y a medida que vamos creciendo, esa desmotivación viene para algo. Entonces, a veces hay algún tema un poco más profundo, si lo pudiéramos llamar, que a veces no se puede trabajar ni en coaching ni si necesita parte terapéutica, ¿no? O sea, con tratamiento psicológico, y está perfecto también. Entonces, yo creo que también es importante que seamos equipos, ¿no? Todas las personas que nos dedicamos también al mundo de la educación de una forma u otra, que tratemos no de abarcar todos, ¿no? Igual que un coach no puede ser padre, pues el padre a lo mejor no necesitas un padre que sea coach en ese sentido, ¿no? Porque no te han enseñado. Entonces, bajar también esa presión y pedir ayuda. Y una vez que eso, a mí algo que personalmente, ¿no?, me motiva muchísimo es tratar de que la persona visualice, que pueda cerrar los ojos un rato y poder llevarle, no sé, dentro de 10 años, ¿dónde le gustaría estar a esa persona, a ese adolescente ahora, dentro de 10 años? Yo llegué así a esa conclusión, ¿no? Esto que comparto, al final yo no sabía que era una herramienta de coaching, después la entendí y la pude estudiar, por así decirlo, pero yo recuerdo, pues eso, con 15, 16 años, decir, ¿dónde me quiero ver con 26 años? ¿Dónde quiero estar? Y ahí es donde llegaba. Si pensaba en la Alexandra de 15 añitos, se veía un mundo para ella construir una empresa. Yo sé que hay gente con mucha power a día de hoy, ¿no?, que dices, ostras, están manejando cantidades de dinero muy grandes y no les asusta. Yo daba clases particulares y ganar 10 euros la hora era como, vamos, el mayor éxito de mi vida en aquel momento, ¿no? Entonces, para mí algo importante es que nos saquemos del presente. A veces en el presente no encontramos esa motivación. Cuando hacemos un pequeño viaje hacia el futuro, ¿no?, 5 o 10 años, y empezamos a ver dónde me gustaría estar, no dónde mis padres quieren que esté, dónde la sociedad le gustaría que esté, dónde me gustaría estar a mí, si pudiera permitirme cualquier cosa. Y ahí es donde conectamos con esas cosas que empiezan a hacernos felices, ¿no? De repente dices, ostras, pues me gustaría, no lo sé, estar viajando o estar viviendo en Estados Unidos. Y de repente, pues dices, ostras, pues a lo mejor me puedo plantear no esperar 10 años para irme a estudiar a Estados Unidos, y me puedo ir un verano o un año escolar, ¿no? Entonces, llevarte al futuro es una herramienta que ayuda mucho a salir de este presente y conectar un poco más con aquello que yo creo que me va a hacer feliz y salir desde ahí. Yo a esto le uniría también el ser honesto con uno mismo. O sea, yo se lo digo mucho a los estudiantes que se van fuera y les digo, chavales, haced lo que queráis. O sea, es vuestra vida, es vuestra experiencia. Yo no juzgo. Ahora, tenéis que ser conscientes de que las acciones que tomáis o hacéis tienen consecuencias, las buenas y las malas, ¿no? O sea, que luego no te pille, ¿no? Sé honesto contigo mismo. Si la has cagado, la has cagado. Y si te ha ido fantástico porque tú has tomado decisiones. Y creo que eso no solamente le pasa a los adolescentes, nos pasa a todos. Nos bloqueamos, ¿no? Nos ponemos una venda y no queremos ver la verdad de las cosas. Porque nos da miedo, porque nos puede hacer daño, ¿no? Entonces, lo que dices tú con honestidad hacia uno mismo, creo que es clave. Y es verdad que luego también tenemos mucho miedo como adolescentes de lo que piensen en mi casa, de lo que piensen mis amigos, de lo que piense mi entorno y la gente, que además ya se riza el rizo con las redes sociales. Bueno, es temazo. ¿No? Y lo uno a la responsabilidad. ¿En qué momento crees que un adolescente debe ser responsable? O un adolescente o una persona tiene que empezar a ser responsable. Bueno, desde mi punto de vista empieza mucho antes de la adolescencia.
O sea, 100%, 100%. Vamos. si llegamos a la adolescencia y el sentido de responsabilidad no está aplicado, creo que ahí como padres nos ha tocado algo, ¿no? Que a veces lo hacemos, o sea, no a veces, siempre lo hacemos creyendo que es lo mejor, ¿no? Y muchas veces con la idea un poco de ya que no nos lo dieron a nosotros, pues lo queremos llevar a nuestros hijos, ¿no? Entonces esa parte para mí es fundamental. Entonces yo creo que la responsabilidad nace, casi no te voy a decir desde el minuto uno, porque evidentemente un bebé pues poco, ¿no? Puede en ese momento asumir esa responsabilidad, pero que un adolescente se nota la diferencia cuando ha habido desde la niñez, ¿no? Ese sentido de responsabilidad, ese sentido de, ostras, yo aquí hay ciertas cosas que si hago esto pasa A y si hago esto otro pasa B, o sea, el ver las decisiones que tomo que tienen un impacto es clave. Entonces, no hay una fecha para mí como exacta, sino que requiere desde el minuto en el que ese niño empieza a ser consciente del impacto de sus decisiones. Y yo creo que cuando ese trabajo está bien hecho, la adolescencia es mantener eso, ¿no? El decir, vale, ¿quieres ir por aquí? Genial. ¿A dónde te puede llevar esto? ¿Te gusta? Sí. Y yo, ¿no? Si también hay chavales o padres que escuchan esto, yo esto lo aterrizaría a cosas muy sencillas, ¿no? Sí. Oye, ¿en cuántas familias no se van de vacaciones y es una persona la que hace las maletas de todo el mundo? ¿En cuántas familias no es una persona la que hace todas las cosas de la casa? Yo he escuchado a veces no, a mis hijos no les llevo de compras porque es un rollo, lo hago mucho más rápido yo solo, ¿no? Ostras, pues a lo mejor tienes que responsabilizarles del proceso para que entiendan, ¿no? Lo que valen las cosas también, ¿no? Sí, Ese sentido. despertarse, ¿no? Pues no, yo voy a despertar a mi hijo todos los días. Pues sé tú responsable de despertarte solo. La mochila en el colegio, del colegio, ¿no? ¿Cuántos padres no le llevan la mochila al niño, ¿no? Hasta la puerta del colegio? O se la hacen, se la preparan, ¿no? Oye, ¿y qué tienes mañana? No sé. Ostras, ¿cómo que no sabes, no? A lo mejor tienes 10 años, que ya eres mayorcito para enfocarte. Entonces, me gusta esto que has dicho, ¿no? De cuándo hay que dejar que una persona empiece a ser responsable, porque eso luego se conecta con muchas cosas. Y creo, y tú también lo has comentado, cuanto como padres queremos que a nuestros hijos les vaya bien, que no tengan que sufrir. Y muchas veces creemos que haciéndoles cosas les vamos a evitar. Y viendo lo que veo en muchos adolescentes, creo que es al revés. Cuanto más les hacemos, más van a sufrir, ¿no? Cuanto más haces por tus hijos en una etapa temprana, menos capaces, menos herramientas van a tener cuando sean un poco mayores para enfrentarse a la vida. Claro. Al final yo creo que es un equilibrio, ¿no? Esta es la típica metáfora que a mí me encanta, ¿no? Que es si necesitamos comer y pesco yo, vas a comer esa noche. Pero si te enseño a pescar, vas a poder comer o cenar todas las noches, ¿no? Entonces al final es justo esa idea, el decir, ok, yo te puedo acompañar las primeras veces, por eso a mí el trabajo del coaching y de los padres, ¿no? Va muy de la mano porque para mí la educación tiene que ver con ese acompañamiento también, o sea, con esa parte de a dónde quieres ir tú, no donde yo quiero que vayas, ¿no? Esto me pongo en la posición de padres, a dónde quieres ir tú y cómo yo te puedo acompañar. Y a lo mejor en el camino tú mismo te das cuenta de que ese no. Y yo como padre puedo decir, se va a pegar la leche, o sea, se la va a dar, pero le acompaño. Y cuando estás ahí dices, ok, pues nos levantamos y ahora hacia dónde vamos, ¿no? Pero a veces justo por proteger él, se va a dar la leche, por decirlo de alguna manera, no dejamos que esa persona saque esas herramientas, saque esos recursos y saque esa fuerza también realmente, ¿no? De hecho, cuando nosotros empezamos los programas, de los que estoy muy orgullosa de formar parte, acompañando a los chicos que se van a estudiar al extranjero justo antes, ¿no? Y siempre les preguntamos, la primera pregunta con la que yo empiezo los programas con The Lemon Tree son, ¿qué es lo que te quieres llevar de esta experiencia, ¿no? Y claro, es que es lo que te quieres llevar tú, no tu padre, no tu madre. Esto es súper clave. Cuando yo me siento con estudiantes y les digo, ¿por qué te quieres ir a estudiar fuera? Y te cuentan las cosas de manual. Y dices, ostras, es que esta respuesta ya sabía que iba a venir. Me la cuentan siempre que hablo con un chaval, a mí y a todos mis compañeros, la misma. Y es, vale,
Pero además de eso, que está muy bien y muy bonito, que efectivamente te lo vas a llevar, por dentro, qué te hace las mariposillas para que vayas a vivir esta experiencia? ¿Qué quieres sacar, no? Y muchas veces la respuesta es no sé. Porque no se han parado a pensarlo, Efectivamente. porque les han aplanado el camino, ¿no? Y no, este es el camino que tenemos que seguir. Claro. Y fíjate, Oliver, con eso luego hay mucha frustración también, porque claro, muchas cosas que son intrínsecas, ¿no? Pues voy a estudiar inglés. Pues es muy poco probable que vuelvas con menos nivel de inglés del que te vas, ¿no? Obviamente, claro que sí. Pero evidentemente muchas veces genera esa frustración. ¿Por qué? Porque estoy queriendo unas expectativas pues que a lo mejor no son las que yo me voy a llevar realmente, ¿no? Y a mí personalmente me parece más importante acompañar a cómo gestionar la frustración cuando las cosas no salen como tú quieres, a tener una expectativa de que las cosas salgan como yo quiero y si no me enfado y no respiro, ¿no? Y ahí es donde está esa diferencia entre acompaño, impongo o, por otro lado, me centro en la solución y no en el proceso, ¿no? Y al final, esa parte del proceso, la meta la vamos a conseguir, ¿no? Cada uno, cuando nos marcamos un objetivo, una meta, realmente está genial, pero para mí lo importante es la persona en la que nos convertimos para conseguir esa meta, ¿no? Pues quiero adquirir el hábito del deporte. Ok, genial, si el deporte está genial y te va a sentar súper bien y todos los beneficios del deporte ya lo sabemos, pero aparte te va a ayudar probablemente a ser una persona más disciplinada, a gestionar mejor tu tiempo para poder crear esos espacios, ¿no? Van intrínsecas una serie de herramientas o recursos que te van a servir para el resto de tu vida. Aparentemente es, qué bien, voy a hacer deporte 3 días a la semana, pero es que eso en la adultez te va a permitir tener una serie de herramientas muy importantes para poder desenvolverte en la sociedad en la que vivimos y en la que viviremos. Te estaba escuchando, pero también estaba pensando en... El otro día estuve hablando con un directivo de una empresa americana. Estaba yo por Estados Unidos y me hablaba de su hija en el primer año de universidad. Y le dijo, hija, si consigues una beca para entrar en la universidad, si te dan una beca, yo te pago el servicio de lavandería. Y la niña dijo, no, yo no quiero el servicio de lavandería, yo me lo quiero hacer yo sola, porque además qué humillante, aquí nadie lo tiene. Y el padre, hazme caso, que esto es un rollo, que te va a ir bien, que el primer día que tenía que hacer la colada, como 300 llamadas. Oye, ¿qué hago con esto? Vale. Y lo siguiente, ¿no? Pam. Y después de ese día y hacer todo lo que tenía que hacer, oye, papá, sigue en pie la oferta de ayudarme con la lavandería. Ese padre esté allá en el terreno, porque yo sé que esto es un rollo, o para mí es un rollo, para otras personas les puede generar un espacio de paz y de tranquilidad donde me pongo a escuchar música y no tengo que pensar, pero oye, como yo he vivido esto, a mí me pasa esto con estas cosas, te lo voy a facilitar y te lo voy a allanar. Y estamos hablando ya de en la universidad, ¿no? Entonces, otra de las cosas que has comentado, ¿no? De yo he tardado 10 años en ponerme y lanzarme a hacer mi proyecto y demás. ¿Cómo se compagina con la necesidad de inmediatez, ¿no? El mundo este rápido en el que vivimos y donde también todo el mundo enseña lo bonito y tú no lo consigues así de la noche a la mañana, ¿no? Cómo mucha gente se frustra y de repente trata de empezar algo y lo deja. Empiezo el gimnasio, no tengo resultados, lo dejo. Empiezo una dieta, no tengo resultados en 24 horas, lo dejo. Trato de buscar pareja, en 24 horas no tengo resultados, lo dejo. Empiezo una carrera, la dejo. Empiezo un libro, lo dejo. Una peli, lo dejo. ¿Cómo conseguimos que te rente? Esto es algo que... Muy moderno, ¿no? esto, Muy ¿no? moderno. ¿Cómo conseguimos ese autoliderazgo, esa disciplina, ese foco, esa entender de, oye, esto es un proceso, confía en el proceso, no sé cuánto va a durar? Claro. Para mí, como el coaching va de preguntas también, para mí la pregunta clave aquí es el para qué quieres ese objetivo. Cuando tu para qué es demasiado fuerte, o sea, cuando tú dices, ostras, pues yo quiero esto para lograr esto, van a ver, y creo que es parte de nuestra labor de educar, de que el camino no va a ser lineal. O sea, yo no conozco a nadie en el que me diga, no, yo quise ir de aquí a A y fue línea directa a B. No,
empiezas en A, subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas y a lo mejor en algún momento llegas a B, ¿no? Pero en todo ese proceso vas adquiriendo esas herramientas. Entonces, cuando tú encuentras tu para qué, realmente, yo, por ejemplo, durante mucho tiempo, una cosa que me resistía era el ejercicio de fuerza, ¿no? O sea, yo puedo pues salir a caminar, me gusta nadar, tal, pero para mí tenía la creencia, ¿no? De me ponía a hacer pesas y digo, me voy a poner aquí súper fuerte y yo no quiero tener un cuerpo. Luego, claro, cuando te pones a hacer ejercicio dices, de aquí hasta que a mí se me note un poquito, anda que no queda, ¿no? Pero mi para qué era bastante grande y tenía que ver con la salud. Si yo me levanto a día de hoy, o sea, en este momento de mi vida, hay días que no me apetece. Esto lo voy a llevar a otros ejemplos de otro momento, ¿no? Pero en este momento actual hay momentos en los que no me apetece, pero mi para qué es bastante grande y tiene que ver a un futuro que ni siquiera sé si voy a llegar, ¿no? Es para tener una vejez en la que yo pueda sentir que me puedo valer por mí misma. Para mí eso es importante, en mi caso, ¿no? Ese es mi para qué. Si yo me pongo en pensar en podría estar viendo Netflix o leyendo un libro que me encanta, pues te puedo asegurar que voy a disfrutar hoy en el presente mucho más viendo una serie o leyéndome el libro que yendo a entrenar. Y en mi caso, como es algo que personalmente me costaba, he preferido contratar a un entrenador personal que me acompañe en el proceso, ¿no? En este caso, en la parte física, porque yo personalmente sola me estaba costando. Entonces, con esto que preguntas, claro que hay cosas que a lo mejor tenemos que dejarlas de lado porque no te acerca a tus objetivos, ¿no? Hay veces que tenemos que decir, ostras, si yo quiero ir a este punto, tengo si yo quiero ir de Madrid a Barcelona, pues probablemente la ruta que me va a Valencia o a Sevilla la tengo que descartar porque no me lleva a Barcelona, ¿no? Entonces, el saber que hay cosas que voy a tener que dejar es importante, pero si hay algo que sí me está acercando a mi objetivo es volver a conectar con ese para qué, y para mí algo que estamos perdiendo como sociedad es esa paciencia. Entonces, nos corresponde aparentemente hay un mundo de inmediatez, ¿no? Pedimos Amazon y nos llega en nada. No, y el día que te dice llega pasado mañana dices, bueno, pero ¿qué pasa? No? Exacto. ¿Qué es esto? ¿En qué clase de mundo vivimos, no? Pero efectivamente, al final cuando te das cuenta de que eso es una parte real, pero luego hay otra que requiere tiempo, es importante darnos cuenta de eso. A mí que me ayuda ver el proceso. O sea, tú puedes decir, ostras, quiero plantar naranjas y tener naranjas mañana, pues muy probablemente te vas a frustrar porque pues tú plantas la semilla, tienes que estar, bueno, primero preparas el terreno, plantas la semilla y tienes que estar regando un tiempo hasta que las naranjas salen, ¿no? Entonces todo lleva... Los limones. Vamos los a limones, perdón. Los limones. Entonces lleva un tiempo, ¿no? Es un proceso hasta llegar hasta allí. Entonces, el proceso de la naranja no es el mismo que el del limón, no es el mismo que el de la sandía. ¿Y cómo se entrena esa paciencia? Para mí, centrándonos en disfrutar más de lo que estoy haciendo ahora, hoy, que en lo que voy a conseguir. O sea, enfocándome más en el camino que estoy recorriendo que en el resultado. Si yo me enfoco en el resultado, si yo pienso en no voy a llegar a los 80 años a lo mejor, ¿y para qué voy a entrenar ahora? Si a lo mejor a los 80 años no llego, claro, no entreno. Si yo pienso Pero sí que es verdad que hay una corriente muy de si me voy a morir, si el mundo se acaba, sí, bueno. si no voy a encontrar un trabajo, si me da igual, si las máquinas se lo van a comer todo, si la inteligencia artificial. O sea, sí que creo que hay un movimiento en la mente de mucha gente de carpe diem, ¿no? O sea, voy a hacer lo instantáneo y lo momentáneo y mañana pero a lo mejor estoy muerto. Claro, y en ese carpe diem sí puede estar cosas que yo quiero conseguir en un futuro. No con la obsesión de querer ya el resultado, pero sí con el deseo de disfrutar ahora. Claro que no sé si voy a llegar a los 80 años, pero yo termino de entrenar y aunque me dé pereza termino y después me siento bien. La Alexandra que empieza o la que va a entrenar no es la misma que la que termina y dices, ostras, veo las cosas de una perspectiva diferente. Entonces, para mí, respondiendo a esto, es dar pequeños pasos. O sea, empezar a decir, hoy voy a hacer esto, hoy voy a entrenar 10, si ponemos el ejemplo del deporte, 20 minutos, 15, 5, me da igual. Pero hoy doy un primer paso y mañana otro pequeño paso y pasado otro pequeño paso. ¿Qué nos suele pasar? Que lo vemos tan grande, que nos agobia tanto, que queremos el resultado ya y puede llevar un proceso bastante grande que no damos ni el primer paso. Entonces, al final para mí la clave es, doy un primer paso. No te voy a decir que soltemos toda la expectativa porque todos queremos al final tener un resultado, pero disfrutando de lo que estamos haciendo en este momento. Y para mí eso es ese para qué, ¿no? Había cosas en el pasado que a lo mejor nunca hubiera dicho, ostras, haber trabajado en esa empresa de recursos humanos te hubiera llevado a que tus primeros clientes como coach fuera esa empresa de recursos humanos. Pues no lo pensaba, pero dije, bueno, pues me ha tocado, tengo que hacer las prácticas en algún lugar, la vida ha querido que fueran recursos humanos, luego te das cuenta de que tienes una serie de habilidades para desarrollarte en ese ámbito bastante buenas y decir, ostras, pero yo en ese momento estaba pensando, no me gusta.
No me gusta venir aquí a estar trabajando. Y yo me acuerdo que quería el teletrabajo y claro, eso era un sueño en aquel momento pero si yo puedo hacer esto en casa, de verdad que yo lo voy a hacer. Lo que no quiero es tardar 1 hora en venir de casa al trabajo o 1 hora y media, ¿no? Pero en aquel momento, pues tuve que aprender a decir, ok, todavía no sé lo que quiero, de momento mi para qué era pagar mis facturas, entonces era como, pues aquí te quedas hasta que tus facturas estén pagadas, ¿no? Y luego a futuro entendí y dije, ostras, es que las primeras empresas que trabajé cuando me formé como coach y empecé a ofrecer mis servicios fueron precisamente las primeras empresas con las que yo trabajé. Desde otro lugar, pero fueron ellas. Creer en el proceso. Y hablando de entrenar, ¿qué cosas crees que hay que entrenar? O sea, así, si nos pusiésemos... Venga, vamos a los básicos. El 1.0 de cómo enfocarnos y ponernos. ¿Qué crees que qué áreas hay que entrenar en la vida? Bueno, pues nuestra mente. O sea, 1.0 no, 0.0, o sea, creo que sin eso, desafortunadamente, nos podemos llevar más de un golpe en la vida. No digo que con eso no, nos lo llevamos, pero los puedes solucionar de una forma diferente. ¿Qué es para mí entrenar la mente? ¿O qué sería entrenar la mente? ¿No? El entender que tú tienes una vocecita todo el rato en tu cabeza que va como narrando lo que está sucediendo, ¿no? Si esa vocecita todo el rato está generándote emociones que puedan ser frustrantes para ti, tenemos un problema que puede desafortunadamente llevar después en un futuro a estados de ansiedad muy grande, a estados de estrés. Al final, España es uno de los países en los que más antidepresivos se vende, desafortunadamente. O sea, es una barbaridad la cantidad de gente que consume antidepresivos a día de hoy. Entonces, claro, todo eso no viene de, ostras, tenemos sol, tenemos playa, tenemos una comida maravillosa. ¿Qué está pasando aquí, no? Y justo va porque esa vocecita que tenemos en nuestra cabeza que va narrando no me está contando lo bonito de la película. Todo el rato está viendo ese punto negro, ¿no? Ese punto negro de todo eso. Entonces, aprender a que la mente, no te voy a decir que veas solo lo positivo, esto no es aquí un happy flower, sino a que sea neutra, a que pueda decir, ok, está esto, pero también está esto otro. Es decir, ostras, en la adolescencia me hubiera encantado tener un coach y haberme ahorrado todo ese tiempo o haber tenido otra serie de acompañamiento en ese momento. Sí, si me centro en eso, claro, entro en depresión. Ostras, es que ojalá mi madre, el sistema educativo, cómo está, pero si me pongo en, ostras, gracias a eso yo ahora puedo entender cómo se siente una persona que no tiene ni idea de lo que puede hacer y puedo poner mi granito de arena, cambia la cosa. No significa que no lo pasara mal, claro que lo pasé mal, pero puedo darle ese otro enfoque, ¿no? Sí, no, es clave. O sea, el tener la mente equilibrada me ha llamado la atención, ¿no? Lo que has dicho de la cantidad de medicamentos que nos tomamos para... Que eso, en mi opinión, muchas veces lo único que hace es tapar. Es el parche. Sí, es un parche, ¿no? Entrenar la mente, ¿qué más entrenarías? ¿El cuerpo? El cuerpo. Esto mi entrenador estará muy orgulloso de escucharme. El cuerpo, pero para mí ya no va tanto desde la parte física, que a quien le motive genial, sino porque evidentemente va unido. O sea, el hecho de que yo me sienta a gusto conmigo misma hace que esa voz también se transforme, ¿no? Esa voz también esté pues diciendo, ostras, qué bien lo estás haciendo. Hoy hay muchos días que yo voy sin ganas y decir, ostras, hoy no tenía ganas, pero mira lo que has conseguido. Entonces, el tratar de ver que tu motivación va a subir y bajar, pero luego al final, ¿tú para qué? Te pesa más, te vas dando cuenta de decir, no te voy a decir que me siento invencible después de entrenar, pero es una sensación como de, ostras, si he podido con esto, lo que se me venga después puedo, pero porque para mí fue un reto, ¿no? Hay gente que además en la generación en la que está viniendo ahora, o sea, yo creo que es un gran porcentaje de la población, de los adolescentes, que tienen el entrenamiento físico como algo prácticamente parte de su vida, ¿no? Yo creo que ahí está polarizado, o sea, está o el que entrena mucho o el sedentario total que no hace nada, ¿no? Entonces, que es un poco un peso de las sociedades occidentales. No nos movemos, estamos todo el día sentados, estamos ante la tele, estamos ante... Ya vas a los gimnasios así un poquito más modernos y tienes las máquinas de andar con una pantalla para que puedas ver Netflix mientras te mueves. Pero, oye... Hace algo, es utilizar la tecnología en nuestro favor en lugar de nuestra contra. Pero sí que es verdad que el cuerpo y la mente están muy conectados. Y si tu cuerpo no está a tono, te bloquea mucho
que tu mente pueda estar a tono, ¿no? Exacto. Y como repito, con el cuerpo no solo significa me pongo aquí súper fuerte, no, sino que yo tenga una actividad en la que en mi día a día yo me sienta ágil en hacer mis cosas, ¿no? Y eso pues no tiene que suponer aquí un entreno todos los días 4 horas al día, no, o sea, me mantengo activo, hay unos pasos mínimos, ¿no? El poder decir, oye, pues voy a dar 10.000 pasos al día, que al principio dices, ostras, 10.000 pasos son un montón, si doy 1.000, luego te das dando cuenta y dices, bueno, pues me lo voy poniendo como propósito, como objetivo, y luego evidentemente esa parte de actividad, pero luego también tocamos la alimentación. Al final no nos damos cuenta de que lo que realmente nos metemos en nuestro cuerpo es justo esa gasolina que necesitamos. Entonces, tanto la actividad física como realmente el alimentarnos, ¿no?, de una forma sana y saludable hace que nuestros pensamientos, entonces ahí es donde unimos esa parte de la mente, sean de una determinada manera u otra. ¿Cuánto nos ha pasado el de, bueno, no pasa nada por hoy comer pizza y mañana hamburguesa y pasado no sé qué y tal, y de repente empiezas a ver y dices, ostras, va unido, cada vez voy sintiendo que tengo menos fuerza de voluntad y luego cada vez me voy sintiendo yo peor porque voy notando que mi cuerpo pues no me hace feliz, ¿no? Entonces está bien. No solamente eso, sino que todo lo que te vas metiendo te va nublando la cabeza también. O sea, que es como te va metiendo en un estado. Es que la Alexandra que cena pizza la mañana siguiente tiene pensamientos muy diferentes que la que se cena una cremita de verduras y una tortilla francesa. Bueno, y si eso, te tomas una pizza margarita no es lo mismo que si tomas la un día, diabla, vale, ¿sabes? pero cambia, se transforma, ¿no? Y eso vuelve otra vez a ese entrenamiento de la mente. Si tú te pones a ver realmente cuáles son esos factores, y cada persona es diferente, ¿no? En este caso he puesto algo muy personal, pero a mí sí me afecta. En mi caso personal, durante mucho tiempo he tratado de que no, pero luego me doy cuenta y digo, ostras, ¿qué ha cambiado de ayer a hoy? Y de repente dices, ostras, es que lo que comí ayer personalmente me está influyendo. Obviamente no solo de un día, ¿no? Hablamos de varios, pero sí esa parte de conocernos y de ver realmente que nuestra mente tiene una serie de narración que va haciendo y que depende de lo que yo le dé, lo que yo le alimente, tanto de input fuera, ¿no?, como dentro de nosotros, también se transforma. Entonces esa es la segunda cosa. Y la tercera, me voy a poner en modo zen y espiritual, pero es personalmente lo que a mí, pues es parte de mi esencia, esa parte de entrenar, esa conexión con algo más allá. Es decir, no voy a hablar ni de Dios, ni de universo, ni de... O sea, no considero que siga ninguna religión, pero desde mi punto de vista sí creo que la vida nos va poniendo situaciones delante pues que no son en nuestra contra, ¿no? Yo creo que esa parte de victimismo de, ostras, qué mala suerte tengo, qué tal, la hemos normalizado como de, ostras, hay gente que ha nacido con una flor y hay gente que ha nacido, vamos, para sufrir. Yo no considero que esto sea así. Yo considero que para todos la vida es presentarnos oportunidades, cada uno diferentes. Ojo, que yo, obviamente no es lo mismo estar hablando aquí en el primer mundo que estar hablando en África. Yo soy consciente de todo eso, pero ante eso, ¿cuántas personas en África que a lo mejor no saben si van a comer el viernes, tienen una actitud ante la vida muy diferente a la que podamos tener nosotros? Entonces, para mí, desde mi punto de vista, algo a entrenar, el poder decir esa fe o esa confianza en la vida, en el futuro, ¿no? En ese futuro de, ostras, esto va a servir o va a ayudar para algo, para mí es clave. Yo no estaría creando el proyecto que estoy creando, con el que a veces siento decir, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Si me meto a trabajar en una empresa de recursos humanos, doy formaciones de lo que sea y ya está, ¿no? Si tengo esa confianza en el futuro de ojalá lo que yo haga ahora pueda poner mi granito de arena en el futuro, a mí me cambia. Y yo creo que cuando un adolescente o cualquier persona de cualquier edad ve que lo que hace pues puede generar un impacto muchísimo más grande y no tiene por qué ser algo trascendental ni a millones de personas, que vale con tus hijos. El poder decir, ostras, es que yo me dirija a mis hijos sin gritos, hace que mi hijo no me tenga miedo, por poner un ejemplo, ya es un cambio bastante grande en la sociedad. Entonces, para mí, esa parte de que no estamos aislados, ¿no? Esa conexión con el resto y con la vida es algo para mí que yo he tenido que trabajar mucho porque yo no lo recibí así. Para mí es tú estás y tú contra el mundo, ¿no? Es como tú contra el mundo y el mundo se te viene encima. Y yo elegí no ver el mundo desde ese lugar, pero fue un entrenamiento. Me mola que unes, ¿no?, las cosas que muchas veces no somos conscientes, que como padres a veces solo nos enfocamos en un área, ¿no? De, oye, tú tienes que estudiar, estudia. Pero, oye, qué importante es esa nutrición, qué importante es la comida, qué importantes son los espacios para el alma, ¿no? De estar juntos en familia, de estar apoyándonos, de estar ahí también para la mente, para compartir.
escuchar, dar gracias, ¿no? Yo creo que la gratitud es súper, súper potente. Y me quedo también con una cosa que has dicho antes, que es, pues, desde fuera nos pueden ayudar, ¿no? Coge un entrenador. Tú coges un entrenador personal para hacer ejercicio porque tú sola dices yo no puedo, pues al igual que vamos a un asesor fiscal para que nos ayude con la renta o a un abogado o a un médico o al profesor, o viene alguien que nos ayuda a limpiar en casa porque no llego y quiero tener la casa de una manera, oye, vamos a contar con ayuda externa. Que hoy en día hay muchas herramientas que antes a lo mejor no había, pero que ahora tenemos muchas herramientas para que nos ayuden a guiar, ¿no? Al igual que hay muchas cosas que antes no pasaban, que ahora sí pasan, pues tenemos herramientas para combatir, ¿no? Esas cosas que pasan. Pero bueno, me está pareciendo muy interesante. Nuestros estudiantes en Lemon Tree Education obviamente tienen la oportunidad de hacer las sesiones que hacemos con ellos y creemos que aportamos mucho valor, ¿no? En esa etapa tan importante, donde a lo mejor también como adolescentes rechazamos a los mayores y no confiamos tanto en ellos y a lo mejor no expresamos, porque también estamos un poco confundidos con todos los cambios que nos están pasando. Pero siguiendo lo que estás hablando y lo que ya sabes, el trabajo que hacemos y demás, ¿cómo crees, y esto es para cerrar un poco la entrevista, la conversación, ¿cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos? ¿O cómo crees o cómo te gustaría que fuese? Claro, para mí... Puedes contestar a las dos. Puedo contestar a las dos porque son completamente diferentes, ¿no? Y vuelvo al ejercicio que propuse anterior. Si yo cierro los ojos y visualizo, ¿no? Cómo creo que va a ser o cómo mi mente me dice que va a ser la educación de los hijos de mis hijos, me asusta, honestamente. Pienso en un mundo muy conectado con ordenador, con la parte más tecnológica y muy desconectados de sí mismo y con el resto. Eso me asusta mucho. O sea, es como... me emociona incluso. Menos mal que decías que tú veías lo positivo. Eso me asusta, por eso llevo al otro. Por eso digo, está uno y lo otro. Por eso mi labor ahora, o lo que yo siento, ¿no? que mi alma quiere dedicar su tiempo y energía, es a no olvidar. Esa parte va a estar bien. O sea, evidentemente la tecnología va a seguir avanzando y eso ya está, ¿no? Negarnos sería como, bueno, pues no vamos a tener teléfonos. No, o sea, evidentemente forma parte de lo que estamos viviendo ahora. Pero a mí personalmente, lo que me gustaría, que ahí es donde viene esa parte, digo, ¿por qué no pueden ser las dos? Y ahí es donde voy a hacer un mix, es que estemos más conectados con nosotros mismos y que la educación tienda que ver más al acompañar. Yo creo que hemos pasado como de un extremo a otro. Creo que hemos pasado de imponer en esa parte a después estamos yendo como un extremo a libre albedrío, ¿no? A dejar 100%, ¿no? Y yo creo que hay, y lo que la tecnología diga, ¿no? O lo que vaya presentándose. Para mí me encantaría que hubiera ese equilibrio ok, acompaño es decir, quien quiera camino, por si lo ponemos, ¿no? A la parte tecnológica, genial, pero quien todavía quiera mantener esa parte humana, que se mantenga, ¿no? Y ojalá en cada ser humano haya ambas cosas, ¿no? Y a mí lo que realmente me inspira a levantarme cada mañana y hacer mi parte es, la parte tecnológica, no fue muy fuerte, entonces lo dejo a los expertos, pero la parte de conectar, la parte de, ostras, yo por ejemplo, el poder pasar las Navidades en familia es algo que a mí me expande, o sea, que a mí me llena el corazón. Y tú puedes decir en el pasado, en la adolescencia, decir, ostras, Navidades en familia, qué pereza, tal cual. Ahora lo que más me apetece es hacer juegos de mesa con mis hermanos, aunque tengamos mucha más edad, y poder decir, quiero disfrutar de ese momento con ellos. A mí me gustaría que en la educación del futuro eso no se pierda y que sea algo más de acompaño. No impongo, ni tampoco es como, bueno, pues ya está, ¿no? Aquí tú te buscas la vida, sino ok, ¿qué te gustaría y hacia dónde te gustaría ir a ti? ¿Y cómo puedo acompañarte? Y lo que hablábamos al principio, si nos caemos, ok, dejamos que se caiga porque ha sido su decisión y tiene el derecho de caerse y después estamos para poder levantarnos si así lo queremos. Entonces, ahí me gustaría que haya como ese mix. ¿Que lo conseguiremos? Pues no sé si lo veremos, pero... Me ha encantado lo de acompañar. Lo de acompañar. ¿Cuántas veces nos sentimos solos,
¿no? En este mundo ultra conectado. Y lo que necesitamos es esa compañía a nuestro lado que nos vaya guiando un poco, ¿no? Ese coach, ese entrenador. Ojalá seamos todos, ¿eh? Ojalá padres, profes, o sea, que no hay una verdad única, universal, ¿no? Obviamente, claro que la experiencia de los anteriores nos ayuda, ¿no? A aprender ciertas cosas y a no repetir ciertas otras, pero hay otras que a lo mejor necesitamos simplemente dejar ser. A dejar ser, me quedo con eso. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias a todos los que habéis estado escuchando. Nos encanta que lo hagáis. Si queréis seguir dándonos amor, podéis compartirlo con vuestros seres queridos, vuestros ex, con todo el mundo, para que así estos mensajes puedan llegar a más gente. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.